O los que hacen cine. Desde este jueves se puede visualizar, se puede ver en los cines la película de Francisco Márquez, Un crimen común, película que ya había sido exhibida en la competencia del Festival de Cine Internacional de Mar del Plata, y estamos justamente a través de la plataforma Zoom conectados para participar de esta nota, justamente Francisco Márquez, su director, Andrea Testa, su productora y directora asistente, y Mecha Martínez, una de sus actrices. Así que Francisco, Andrea, Mecha, aquí Luis Kramer los saluda. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Luis? Todo bien, por suerte. Un gusto saludarte y saludarlos. Francisco, bueno, ya que me saludaste, comienzo por vos. Sé perfectamente que vos de ninguna manera te propusiste, porque así lo has dejado en claro, culpabilizar al personaje, el protagonista femenino de esta película, este personaje interpretado por Elisa Carricajo, pero me parece interesante poder ir un poco más allá de lo que se ve a primera vista y de lo que el comportamiento de este personaje insinúa, para hacer, digamos, una extrapolación hacia el comportamiento en general de la clase media o de cierto sector de la clase media que cada vez establece posiciones más rígidas en una sociedad cada vez más agrietada. ¿Qué opinas al respecto? Sí, a ver, yo creo que a mí lo que me interesaba en la película era, de alguna manera, también incluirme, pero no a mí, digamos, como individuo, sino como director de la película, tratar de pensar digamos, perdón, que me traje porque tengo a mi hija acá cerquita. No, lo que decía es que a mí lo que me interesaba era poder pensar digo, más allá de lo que vos mencionás, de culpabilizar al personaje y eso, sobre algo que tenemos como muy internalizado, ¿no? Como creo que el comportamiento del personaje que tiene, que interpreta Elisa, ¿no? Cecilia, en ese momento de abrir la puerta, actúa casi como por un miedo y un temor que creo que cada uno de nosotros, y ahí como también un poco lo que quería decir al principio, como me incluyo, tenemos como muy internalizado y de una manera muy, muy inconsciente, ¿no? Es verdad que hay posiciones de ciertos sectores de una clase media urbana, digamos, muy radicalizada y que gira a la derecha en el sentido de que suceden también en otros países de Latinoamérica, ¿no? Pero en la película en particular el personaje de Cecilia es un personaje que en definitiva yo creo que al principio de la película uno podría pensar incluso que tiene buenas intenciones, da unas clases intentando abordarla de una perspectiva crítica de la sociedad, etcétera, pero en definitiva hay un condicionamiento de clase que termina marcando la actitud en ese momento crítico, ¿no? Y creo que un poco lo que plantea la película es que incluso esos sectores progresistas e izquierda, tratemos de pensar en esta cuestión, de problematizar esta cuestión de clase y entender que nuestros discursos y nuestras prácticas están como muy atravesadas y cruzadas por este tema. Y creo que viene ahí un poco el planteo de la película. Lo que creo, digo, pensando en vos tratabas de preguntabas en este momento contemporáneo, ¿no? Sí. Creo también que hay algo, en realidad viene hace mucho tiempo, ¿no? Esta idea de la grieta es una idea que la televisión la ha puesto de moda, pero que es una idea muy antigua en realidad. Viene, podemos pensar, de la época de Irigoyen, el peronismo, la dictadura, digamos, la idea de grieta en la sociedad es algo que permanece y más o menos los bandos de esa grieta son parecidos, ¿no? Más allá de las diferencias que existen incluso en los dos lados de la grieta.
pero es una lucha social que se da en la Argentina y en Latinoamérica, Sí. que ahora lleva ese nombre de grieta, ¿no? Pero que es una lucha histórica permanente, digamos. Cómo llamar a lo que fue qué pasó en los 70, ¿no? Era una sociedad, no había grieta, digamos, cuando los militares genocidas llevaron adelante su plan, digamos, sistemático de desaparición de personas y su plan económico neoliberal. También hubo un sector de la sociedad que de alguna manera, más activa o más silenciosamente, también acompañó. Creo que esa grieta existe desde siempre, ¿no? Ahora, más allá de que los medios ahora lo hayan puesto en primer plano. Ahora, Sí. lo que me interesaba más que nada de focalizar quizás en esos personajes que están del lado de la grieta, vamos a decir, de personajes más hasta bizarros del lado de la grieta del sector más de derecha, me interesaba pensar sobre aquellos que tenemos quizás, que miramos con simpatía a los sectores populares y que queremos acompañar sus luchas y pensamos de esa perspectiva, cómo incluso, digamos, hay algo en esta sociedad jerárquica y en esta sociedad clasista que igualmente está, digamos, es parte nuestra, ¿no? Yo recuerdo que en una entrevista que le hacían a Pasolini, que salió publicada, donde le preguntaban si él era católico, y él decía, yo no sé, yo no creo en Cristo ni en Dios, dice, no es que creo en un Dios, pero si me preguntas si soy católico, es imposible no serlo en la sociedad italiana contemporánea. Y un Exacto. poco lo pienso de la misma manera, ¿no? Como que hay algo de ese orden jerárquico y clasista que está dentro de la sociedad, digamos. Es que justamente es tan maravilloso esto que vos propones, Francisco, porque este orden jerárquico y clasista te devora si vos no estás alerta todo el tiempo, porque caes preso de esa internalización y de ese mirar para otro lado de una manera muy sutil, como bien lo expresás con el personaje femenino de la profesora universitaria. Evidentemente, incluso me quedé pensando que el miedo que vos planteás en el film es un miedo individual, ni siquiera es un miedo compartido, es un miedo que no le hace lugar al otro, sino que es un miedo que se alimenta, se retroalimenta con uno mismo, diciendo yo estoy bien, yo me salvé, lo demás no me importa, en algún punto. Y esto es lo que es interesante, ¿no? Esta interpelación permanente para que empecemos a pensar cómo ir articulando otros espacios de integración. Sí, eso que decís es importante, digamos, porque yo creo que hay un hilo, digamos, que une esta historia y con lo que ocurrió en la dictadura, Sí. que tiene que ver que si bien es un fenómeno global, ¿no? Que se da también a partir de los 90, de la caída del muro de Berlín, de esta cuestión de una potenciación, de un crecimiento, digamos, del individualismo, Sí. que es un fenómeno contemporáneo muy radicalizado. En Argentina eso tuvo gran impacto en los, digamos, tuvo su punto de quiebre en los 70, creo, ¿no? Claro. Cuando a partir de la dictadura, a través del miedo, el temor, se crea un fenómeno de fragmentación social enorme. Sí. Una división muy fuerte, digamos, entre el mundo académico y los sectores populares, que quizás en los 70, a través de organizaciones sociales y políticas más fuertes, tenían ahí un punto de contacto y un punto de encuentro y una praxis común, que hoy, digamos, inclusive dentro del campo académico, la tendencia a la especialización cada vez más específica, los estudios cada vez más específicos, van como fragmentando un poco el conocimiento, ¿no? Sí, sí, esta ruptura de la idea de totalidad, que puede ser interesante en un aspecto, también en otro aspecto, digamos, lleva a una fragmentación absoluta y, claro. y va de la mano con este individualismo, que como bien decís vos, cuando uno está solo o está sola, la idea del miedo sí. crece más grande, ¿no? Como Tal la cual. oscuridad.
Tal cual. Bueno, vamos a darle también espacio a Mecha, a Andy. Mecha, contame un poquito tu experiencia. En la pantalla lo que se ve es una presencia física contundente, es decir, creo que ni necesitas hablar. Con verte creo que está dicho absolutamente todo ahí, ¿no? Bueno, primero esto... escuchaba recién los dos y de vuelta me volví al momento en que Fran me dio el libro y me dijo: Mecha, queremos que seas parte de esto. Uh-huh. No soy actriz, lo aclaro siempre, porque la realidad es que a veces me cuesta verlo como algo que se actuó. Uh-huh. Digo, quienes me conocen y vieron la película el jueves junto a mí decían: nada, sos vos, Mecha. Y sí, esa soy yo. Claro. Por eso esto que vos recalcás de la presencia y demás, a mí me pasó lo mismo. Me pasó verme a mí frente a situaciones muy similares en la vida real y en la vida diaria. Vivo en un asentamiento, en un barrio en La Matanza, que tiene 36 años, que mis padres fueron los que recuperaron estas tierras para poder hoy tener un techo donde vivir. Y entiendo que el título de la película es una realidad. Uh-huh. El problema está que en toda esta parte de la historia que ustedes contaron, y cómo se fue transformando toda esos en valores, terminó siendo la muerte de un pibe en uno de los barrios pobres, terminó siendo un crimen común sin ninguna consecuencia de culpables. Claro, ¿no? Un crimen más de gatillo fácil. Sí. Claro, mucho menos la culpable es Cecilia en esa película. Al contrario, es quien a través de ella visibilizamos cuán nos han apretado en la cabeza la idea de él, sálvese quien pueda, por algo fue, es culpa individual, es culpa familiar, no hay un problema colectivo, no tenemos que involucrarnos, digo, ¿no? Esto claro. es una militancia diaria en la cabeza de la gente, aún si siendo cercano a uno, ¿no? Uh-huh. Por algo habrá sido, digo, vuelvo a repetir, en los 70 se profundizó y en los 90 con la crisis mucho más, porque no solo ahora hablamos de no digas lo que piensas, no te rebeles contra la injusticia, sino que fíjate que vos tenés que comer hoy, y si el otro no come, no es un problema que podás resolverlo vos solo, ¿no? Uh-huh. Entonces cuando me enfrenté con este desafío y con la generosidad de esas dos personas que tenés en el otro lado de la pantalla, no pude decir que no, y para mí fue algo extraordinario, sigue siéndolo, de muchas emociones. Sí, sí. Andy, bueno, no solo sos la productora, sino que además la directora asistente, la que completa, la que acompaña, la que propone. Contame un poquito desde tu rol, cómo fuiste viendo esta propuesta. Ahí estamos. Bueno, sí, soy productora junto a Luciana Piantanida. Sí. Somos los tres integrantes de Pensar con las Manos. En nuestra productora, que es también una identidad, ¿no? Que intentamos como acompañar los procesos de cada una de las películas. Que estoy re emocionada, por ahí me quiebro como siempre. Con cada película que abordamos intentamos entre los tres pensar integralmente la peli. Y un poco ese rol que no sabíamos bien qué nombre ponerle, era poder acompañar junto a Fran esta apuesta de la película, que no es solamente la construcción ficcional, ¿no? Comprometida y política de una historia, sino también cómo hacer que se abra lugar, ¿no? a experiencias, bueno, como cuenta Mecha, ¿no? Que son cotidianas. Digamos, para nosotros era muy importante que la película no solo represente
¿no? Algo, sino que justamente en el hacer también tome el desafío que propone la película, ¿no? Cómo nos vinculamos de cerca con las problemáticas. Por eso se pensó el diseño de casting junto a Martina López Robol en esta mixtura con actores profesionales, actrices profesionales, sí. Y también la propuesta de Mecha, que con ella llevamos adelante el documental Pibe Chorro, que fue también una experiencia desde hace muchos años que nos marcó. El personaje de Helio también, que es un joven ahora padre, hermoso, que estuvo ahí en el estreno con su bebita, que también sufre día a día la persecución policial, el hambre, el no tener un trabajo digno, el haber sido también excluido del sistema de educación, de salud, bueno, de todos los derechos humanos, ¿no? Es otra película más que intentamos abordar desde esa perspectiva de derechos humanos, de inclusión, y que en el hacer también aprendamos algo, creo, como no es desde nuestra verdad, sino que necesitamos de lo que estamos diciendo para poder hacer la película. Bueno, yo hace un rato decía que la película los interpela. Yo voy a abrir un poco más el juego. Es cierto que nos interpela, pero también nos abre un puente. Nos abre un puente para que reflexionemos acerca de nuestras posturas, nuestras ideologías y nuestras maneras de estar plantados frente a esta realidad social. Y está bueno. Hoy por hoy, ¿cuántas películas tenés que te hagan reflexionar o que te planteen realidades que vos o no ves o no querés ver o tenés la cabeza tan quemada o tan metida en otro lado que no te pones a pensar detenidamente acerca de qué podés hacer desde tu lugar para empezar a articular un tejido diferente, ¿no? Y me parece que esto es mérito de un crimen común. Bueno, gracias. Sí, un poco como mencionabas, ¿no? Es la idea de la película, es esto un poco lo que dice Andy. Para nosotros hacer cine, digamos, es una forma de conocer el mundo, ¿no? Es una manera de abordarlo, de vivirlo. Con esto quiero decir, reforzando un poco lo que planteaba ella, que al momento de hacer la película no partimos de certezas, digamos, y el proceso de hacerla es la que de alguna manera nos va permitiendo acercarnos por lo menos a algunas ideas, ¿no? Claro. Y ese proceso, para que sea así, debe ser colectivo. Entonces, si bien acá estamos nosotros, digamos, fue colectivo realmente con todo el equipo. El trabajo que hicimos con Elisa y con Mecha y Andy fue enorme, ¿no? Era juntarnos a hablar un montón. Y para mí por eso era importante que las actrices, digamos, las personas que interpretan al personaje, más allá de sus posibilidades técnicas y su trayectoria, tengan algo en su cuerpo, en su sensibilidad, en su emoción, en las cosas que les sucedieron, que de alguna manera tengan alguna vinculación con los personajes que interpretaban, ¿no? Claro. Porque cuando, por ejemplo, hablamos con Elisa, no es que le dimos un papel, digamos, y ella tenía que interpretarlo, sino que en definitiva el personaje de Cecilia que está en la película es un encuentro, ¿no? Es un encuentro entre Elisa y ese papel que estaba escrito en algún momento y que ya después fue otra cosa. Claro. Es un encuentro entre Elisa y Mecha, que a su vez el personaje de Mecha también, digamos, y ahí siempre cuento de lo mismo, pero porque para mí fue muy importante la presencia de Mecha, no solo por lo que hace como actriz, lo tengo que decir, Mecha, ahí cuando estás en la pantalla sos una actriz, después si querés ya no lo sos más, pero ahí fue actriz, pero también por lo que a mí me demanda, de alguna manera me demandaba, en el buen sentido lo digo. Por ejemplo, hay una escena donde el personaje de Cecilia va a la casa de Mecha. De Neve. Sí, de Neve, sí. Claro, y cuando la escribimos, la escena estaba escrita de manera tal que Cecilia, la socióloga, y la abogada eran las que direccionaban la escena, ¿no? Y Neve seguía en un papel como de trabajadora doméstica aún en su propia casa.
Y cuando hicimos la proyección mental de poner a Mecha, esta mujer fuerte, aguerrida, combativa, sensible, en ese lugar, era como ridículo, ¿no? Y era como dar cuenta un poco de que estaba escrita desde nuestros propios prejuicios de clase, ¿no? Claro. Entonces también nos exigía a nosotros, era como, bueno, Mecha, y porque además Mecha, de alguna manera, también es ella, ¿no? Pero además es pienso en todas las mujeres que salen a luchar por sus hijos, o en el caso de Vanessa Arieta por su hermano, ¿no? Esas mujeres que salen a luchar por justicia, que tienen una fuerza tremenda. Entonces, esa fuerza era la que tenía que tener Neve. Y sentarla, digamos, poner la Mecha en la escena mentalmente ya nos exigía escribir la escena desde un lugar mucho más real y concreto, y no desde los prejuicios de clase que uno, como plantea la película, caga, ¿no? Claro. Y sobre los cuales tiene que hacer ejercicio de repensarse. Ok, antes de despedirlos, les voy a pedir a cada uno de ustedes tres que elijan una escena de un crimen común y la compartan con nosotros. Empezamos por vos, Francisco, ¿te parece? Bueno, no quiero elegir la última para no hacer para no spoilearla, como se dice, pero es mi favorita. Qué bueno que sería hablar de esa última escena algo, ¿no? Sin develar mucho. Bueno, voy a hablar de esa última escena. Dale. Es una... que es el afiche de la película favorita. También. ¿Cómo? Es el afiche de la película. Es el afiche de la película, así es. Es una escena que muy física. Sí. Es una escena que donde el personaje, donde el guión decía solamente tres cosas: grita, llora, ríe, pero cuando Elisa se subió a esa montaña rusa, lo primero que me dijo fue, antes de subirse, lo último que me dijo antes de subirse es: no sé qué me va a pasar ahí arriba. Ajá. Quizás me quedo muda, no sé. Sí. Y era una sola toma, pero sin embargo nosotros sabíamos que haga lo que haga ahí arriba Elisa, iba a estar bien, pero no por un tema medio, no me estoy poniendo medio metafísico, sino de que había algo que ella tenía tan internalizado del personaje. Sí. Y que sabíamos que su actuación, ella dice que es una actuación documental, porque dejó transitar los sentimientos durante el rodaje de una manera que salían ahí el personaje. Iba a estar bien, digamos. Y finalmente lo que ocurrió es para mí es muy fuerte, y en definitiva lo que nosotros buscamos con esa escena, y lo pensamos ahora que la película está terminada, es que ese grito final atraviese la pantalla. A mí me parece que es una escena que anticipa, en términos de historia futuro, ya en un fuera de campo, que anticipa buenas cosas. O sea, algo pasó, ¿no? Prefiero tener una mirada optimista en torno a esto. Absolutamente, sí. La comparto. Sí, perfecto. Yo creo que lo que ocurre ahí es que algo pasó. Algo, no sabemos algo marcó. Algo marcó. Así es. Algo marcó. Bueno, fantástico. Tal cual, y me gustó eso que dijiste. Sí. Yo también tengo esa mirada optimista sobre Qué bueno, qué bueno. Bueno, Mecha, tu escena. Quizá, digo, es muy difícil pensar en una escena, pero hay dos escenas que para mí son parte de la historia de la grieta, ¿no? Sí. El dolor de haber perdido a su hijo y una represión en el puente donde los vecinos estaban pidiendo nada más y nada menos que aparezca con vida, sí. Y aparece muerto. Y el abrazo en el velatorio. El abrazo en el velatorio es esa recomponer, ¿no? Donde vos necesitas que esas cosas no sean naturales, que no se naturalice el dolor ni la pobreza. Me parece que esas son las escenas que marcan la diferencia en la película. Sí, me quedé pensando, Mecha, en esto que decís, y que es cierto que es muy potente, y que es el único momento en el cual los cuerpos se solidarizan potentemente, físicamente, en una mancomunión. Es cierto. Sí, creo que ahí se muestra, y esto también que tenemos como sociedad, ¿no? Que sí. Cuando creemos que ser solidario significa cómo ayudamos al otro y que Tal no cual. estamos comprendiendo que acá
no nos tenemos que ayudar todos. La situación es gravísima para todos, sí. No para los que menos tienen. No, totalmente, por supuesto. Bueno, y cerramos con Andy, tu escena. Bueno, comparto lo que decían tanto Fran como Mecha, pero sumo una tercera, que fue una escena muy difícil desde siempre, desde el guión, que es el último encuentro entre ellas. Sí. ¿Qué pasaba ahí, no? Ahí, Fran con Tomás, el co-guionista, han trabajado un montón, ¿no? En un montón de caminos posibles, luego en la lectura con cada una de ellas también, en las charlas, en los ensayos, que eran también charlas, dimos muchas vueltas sobre qué pasaba ahí, ¿no? Porque es uno de los puntos de inflexión de la película. Tal y el cual. rodaje también fue muy difícil, primero había un lente, después lo cambiamos, después los cuerpos más cerca, más lejos del pasillo. ¿Qué dicen estas dos mujeres ahí? Y cómo también deciden cuidarse en ese encuentro tan doloroso. Claro. La palabra de Mecha, de Neve, de Mecha transformada en Neve, también fue muy pensada y pasada por todo esto que estamos hablando, ¿no? No es Cecilia la culpable, ¿no? Sino que lo que pasa ahí en la escena es también preservarla un poco a Cecilia. Claro. Entre los dos se cuidan ahí. Okay. Y la partida, a partir de ahí, como ella sale en ese laberinto. La laberíntica partida. Sí. Sí. Y en un espacio que tendíamos a pensarlo oscuro, tendíamos a pensarlo que iba a tener miedo, ¿no? De caminar por ahí, y también en todos los debates sobre cuál es la mirada de la pobreza que queremos, ¿no? Claro, bueno, en realidad ella puede caminar esos pasillos, ¿no? Seguro. Hay algo ahí que también es muy interesante, como finalmente quedó esa secuencia. Es una de mis escenas favoritas por todo el proceso, y obviamente verla en la playa grande es fabuloso. Chicos, les deseo toda la suerte del mundo con esta película, básicamente porque es una película honesta. Y no estamos acostumbrados a ver películas honestas, y menos películas honestas que se refieran a estas temáticas. Porque en general uno siempre ve que determinada clase filma otra clase, y no siempre con los elementos y la autocrítica necesaria. Y aquí estuvo, y esto se ve, y es importante destacarlo. Así que bueno, gracias por eso. Muchas gracias. No, por favor. Muchas gracias. Por favor, les mando un abrazo fuerte y suerte con esta película. Gracias. Gracias. Por favor, que estén muy bien. Hasta pronto. Un saludo. Hasta pronto. Chao. Fue la palabra de Francisco Márquez, director de la película Un crimen común, de Mecha Martínez, una de sus actrices, y de Andrea Testa, coproductora y directora asistente del film. Y ahora sí, vamos al segundo tema musical de hoy. Nos vamos a ocupar una vez más de la película Pequeños Secretos, con otro de sus temas, que es Don't Watch TV, interpretado por The Cucumbers. Aquí lo escuchamos.